Vamos a exponer la anatomía funcional de la cavidad oral. En un grupo conformado por Cecilia Trujillo María Alejandra, Grajales Susana Camila, Morano Sánchez Julián David, Urueña Ruiz Juan Fernando y quienes habla, Laza Franco Juan David, estudiante de la Fundación Universitaria Navarra, Uninavarra del Huila. Para iniciar hablando de la anatomía funcional de la cavidad oral, vamos a ver un poco acerca de sus generalidades, que la cavidad bucal se va a extender desde los labios hasta los pliegues palatobulares que se encuentran hacia la salida de la faringe. Tienen una entrada, una salida, un pecho y un piso. Los labios tienen una configuración carnosa dependiendo de factores a nivel genético, el cual está dado por el músculo articular de la boca. Tenemos un labio superior y un inferior. Encontramos también los arcos palatoglosos y palatofaringeos. Pues la diferencia principal entre estos radica en que los palatoglosos son más anteriores y van desde la zona de la úvula hacia la base de la lengua, mientras que posterior a la amígdala encontramos los palatofaringeos. Pues a nivel de la evaluación de orificios de las glándulas salivales, pues a nivel de segundo molar superior, vamos a encontrar el sitio de drenaje de la glándula parótida y paralelo al frenillo vamos a tener el drenaje de la glándula submandibular. Ahora bien, vamos a encontrar la articulación alveolodentaria, superior e inferior. La unidad alveolodentaria contiene pues el diente con su raíz y las encías que tienen una configuración que se conoce como ligamento periodontal, que pues básicamente sería el conjunto entre las raíces, las zonas de las encías y pues el hueso que las conforman, muchas veces también conocido como ligamento. Y pues este puede perderse con la edad o bien pues por diferentes, digamos, deficiencias, infecciones, agentes externos, entre otros, provocando así pues la pérdida dental que se conoce como anodoncia. Encontramos en esta imagen pues patologías bastante comunes que tienen la maloclusión, policaries, bruxismo, gingivitis, fracturas dentales, entre otras. Ahora bien, tenemos en esta imagen vamos a encontrar el hueso, el diente, a nivel eh, medial encontramos la encía y en la parte interna del diente vamos a encontrar una dentina. Ahora bien, en la imagen de la derecha vamos a encontrar un poco más ilustrado de lo que estamos hablando con respecto al ligamento periodontal. Y recordemos que a nivel del segundo molar encontramos el drenaje de la glándula submandibular. Ahora bien, con respecto a la boca, vamos a encontrar sus límites. En la parte anterior de la boca, por la parte anterior encontramos los labios, por la parte lateral las mejillas, por la parte inferior encontramos pues el piso, que sería básicamente el miloioideo, por la parte superior o techo encontramos el paladar y por la parte posterior encontramos pues, el istmo de las fauces, pues que básicamente compone la úvula, las amígdalas, los arcos palatoclusos y palatofaringeos y entradas de comunicación hacia posterior. Entonces las paredes son, digamos, en el sentido de los labios, el vestíbulo bucal, hacia atrás las mejillas, hacia el interior del miloideo, y pues aquí entonces viene una inserción de la mandíbula hacia el hueso ioides. Aquí va a tener una configuración plana y pues oblicua, que pues son, digamos, característicamente, de alguna forma, para ubicarlo en la porción superior, entonces tenemos el paladar, el conducto del estenio, que pues es el conducto parotidio, y bueno, aquí observamos el miloides con una configuración plana, pues con fibras oblicuas, que básicamente van a formar el piso de la boca. Pues durante la configuración se aprecia los cigomáticos, la base de la lengua, también tenemos la base submandibular, sublingual, el conducto del estenón, temporales y las glándulas parotidias. Encontramos por la pared superior, el paladar que tenemos por la pared superior, encontramos un paladar duro que se ve en los 2 tercios anteriores de la configuración y a posterior encontramos un paladar blando que termina básicamente sobre los arcos y la úvula. Pues también puede ser aplicado el proceso del hueso palatino, entonces pues el maxilar va a llegar hasta este punto, ¿no? Y el palatino, que pues, es un hueso articulado, pues que es irregular, que va a formar una base hacia la forma posterior, pues también encontramos un orificio incisivo, el palatino mayor y menor, apófisis pterigoides, músculos pterigoideos, que pues van a venir acá.
cóndilos occipitales, apófisis mastoidea, estiloides. Y el paladar, pues, hablando también de eso, como nos damos cuenta en la imagen, el paladar duro pues tiene una irregularidad en la parte superior que pues son palpables incluso con la punta de la lengua. Esas irregularidades básicamente van a ayudar en el proceso de uniformidad, pues ya para el tema del paso del bolo alimenticio, para que al pasar pues por allí, al paladar blando, ya pues inicia el proceso de correspondiente de deglución, ¿no? Y pues en esa punta se encuentra una estructura conocida como úvula, que pues la úvula, esta es pues básicamente diferente en cada persona, ¿no? Bueno, vamos a encontrar ahora la osteología de la cavidad bucal. Por la parte superior, por la parte del paladar duro, vamos a encontrar un agujero incisivo, una sutura sagital, un proceso alveolar del maxilar y un proceso palatino del maxilar. Encontramos por este lado los agujeros palatinos mayor y menor respectivamente. Encontramos sobre esta área encontramos la lámina horizontal del palatino y la espina posterior nasal. A continuación vamos a hablar sobre los músculos de la cavidad bucal. En primer lugar vamos a vamos a empezar a hablar de adentro hacia afuera, entonces vamos a hablar en primer lugar del paladar blando o el velo del paladar. En primer lugar vamos a hablar sobre el músculo elevador del velo del paladar o el músculo periestafilino interno, que en este caso sería este. Este tiene como inserción en la parte anterior inferior de la porción petrosa del hueso temporal, que es este, anterior al conducto carotidio, como lo dije anteriormente, es este, y en la cara medial del cartílago de la trompa auditiva, que es este, y se extiende en una forma de abanico en la cara superior de la aponeurosis del paladar y tiene como función el elevar el velo del paladar y dilatar la trompa auditiva para el paso de la circulación del aire desde la nasofaringe hasta el oído medio, contribuyendo a la nivelación de la presión del aire. Luego vamos a tener el músculo tensor del velo del paladar o el músculo estafilino externo, que está justo por debajo, en este caso acá, del músculo elevador del velo del paladar, que esto sería una segunda porción, lo vemos acá. Este tiene como inversión la fosa escafoidea. En la parte del ala mayor tenemos también al posterior medial, tenemos al foramen oval, que se encuentra acá, tenemos el foramen oval y de igual forma la cara anterolateral del cartílago de la trompa auditiva. También sabemos que desciende de manera lateral a la lámina medial del aparato petrigoides, que se encuentra acá, y se conecta con el tendón. También contornea el gancho petrigoideo y se extiende como abanico de igual forma como el elevador del paladar en la cara inferior de la aponeurosis palatina, que se encuentra acá. Y su terminación es submucosa. También este es el encargado de traccionar lateralmente el velo que dilata la trompa y tiene como una inervación motora que proviene del nervio mandibular por el ramo común del músculo petrigoideo medial y el músculo tensor del tímpano. Posteriormente tenemos el músculo palatofaringeo, que es el músculo faringeo estafalino, que es este que se encuentra acá. Este tiene una forma de armazón de arco palatofaringeo, que es este de acá, que tiene origen a nivel del velo del paladar por las fibras posteriores con el músculo elevador del velo del paladar, que en este caso sería este de acá, si se dan cuenta. De igual forma, también se entrecruza con las fibras del músculo elevador del velo del paladar, como dije anteriormente, y se inserta en dos fascículos en la parte inferior, lo que es en la parte del cartílago de las trompas auditivas, como vemos acá, y en el gancho del aparato
petrigoides, que sería en esta parte de acá. También tenemos inserciones que convergen en forma de hoja muscular y penetra el arco palatofaringeo, que es en este caso de acá, y en la pared posterior de la faringe termina en un fascículo faríngeo y un fascículo tiroideo que se unen en la pared posterior con el opuesto. Este tiene una estrecha relación con el istmo de las fauces, acercando los arcos, también aísla la parte inferior de la orofaringe y de la nasofaringe, y su contracción es la encargada de dilatar la trompa auditiva y desciende del velo del paladar y eleva la faringe y laringe y estrecha el istmo faringeo nasal. Por último tenemos el músculo de la úvula o el palatoestafilino, que es este de acá. Este tiene una inserción en la espina nasal, como vemos acá. En la parte posterior, adosada homólogamente con la terminal de la vértice de la úvula palatina, que la vemos acá, que es adherente a la cala posterior de la aponeurosis del velo del paladar, que vemos acá. En contacto con terminaciones del músculo del velo del paladar, como dije anteriormente, que vemos acá que se conectan tanto el músculo del velo del paladar como el músculo palatofaríngeo y el músculo de la úvula. Vemos que tiene función de contracción, el cual ayuda pues a levantar la úvula. Y su inervación es motora y proviene del plexo faríngeo. Ahora vamos a ver los músculos masticadores o pues, que son encargados del músculo masticador. En primer lugar vamos a encontrar el músculo temporal, que tiene como insección proximal o origen la fosa temporal y la línea temporal inferior de la cara medial del arco cigomático y 2/3 superiores de la fascia temporal. Eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. También tiene como inserción distal el tendón fuerte anterior inferior, que se inserta principalmente en el aparato coronoides de la mandíbula, o sea, en la cara medial, que lo vemos acá. Y también vemos que tiene como inervación el nervio temporal profundo, en ese momento no se ve, y las ramas del nervio mandibular que provienen del nervio trigémino. Tiene como irrigación las arterias temporales profundas de las ramas de la arteria maxilar y tiene como acción elevar protuyentemente, también retrae la mandíbula. En segundo lugar, vamos a encontrar el músculo macetero, que es este de acá, que lo encontramos en dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. Él tiene forma de cuadrilátero, oblicuo y grueso. Tenemos que en el plano superficial va a tener un origen en el aparato cigomático y en el hueso cigomático, como vemos acá. Y en el plano profundo va a tener como origen la parte medial al precedente, pues, hueso cigomático y la cara lateral del aparato cigomático. Vemos que tiene como inserción distal la cara lateral del ángulo de la mandíbula o cara lateral de la rama mandibular, que es en este caso este. Tenemos como inervación el nervio maceterino del ramo del nervio nervio mandibular y proviene del nervio trigémino. Tiene como irrigación las arterias superficiales de las ramas de arteria facial y la arteria transversal y tiene la acción de elevar, protuye también, retrae la mandíbula. Tenemos de igual forma el músculo, el petrigoideo medial, que tiene forma de oblicuo cuadrilátero y es grueso, que tenemos acá, que es este de acá, que es el más grande que podemos ver en esta parte de acá. Tiene como origen en la cabeza superior, que vemos acá, el ala mayor del hueso esfenoides, de la cresta infratemporal y también en la parte inferior vemos que tiene como origen la cara lateral del aparato pretigoides, de la cara lateral
pues, de la parte piramidal del hueso palatino, que la encontramos acá. Tiene como inserción distal el tendón robusto y se inserta en el cuello de la mandíbula, que es en la parte anterior de la cápsula y en el mismo disco intraarticular, que es la articulación temporomandibular, que se encuentra acá. Tiene como inervación el nervio pterygoideo lateral del ramo del nervio mandibular y del ramo del nervio trigoideo. Y tiene como su inervación las ramas pterygoideas originadas de la arteria maxilar y tiene como acción protubir, elevar la mandíbula. Y por último encontramos el pterygoideo lateral, que es este que encontramos acá, que tiene como origen la fosa pterygoidea, o sea, la fosa escafoidea y la cara posterior del aparato piramidal del hueso palatino. Tiene como cara medial, pues como inserción, la cara medial del ángulo de la mandíbula en su rama inferior al foramen mandibular, que lo encontramos acá. Tiene también su inervación en el nervio pterygoideo medial del ramo del nervio mandibular. Su irrigación son las arterias pterygoideas de las ramas de la arteria palatina y de igual forma este tiene la acción de pues, que protuye y lateraliza la mandíbula, que acá los vemos mucho mejor. Acá a continuación vamos a ver los músculos exteriores del rostro, que en este caso nos vamos a enfocar solo en los músculos de la mandíbula, de la boca. En primer lugar tenemos el músculo elevador común, que es este de acá, que tiene como inserción la cara externa de la apófisis ascendente de la mandíbula superior, en el hueso nasal se dirige hacia abajo y hasta llegar a la base de la nariz en dos grupos, que lo vemos como un fascículo externo que se inserta en la cara profunda de la piel, que lo vemos en la parte de acá, y un fascículo interno que se inserta en el área de la nariz con la acción de levantar el ala de la nariz y el labio superior, que lo vemos acá. De igual forma tenemos el elevador propio del labio superior, que sería este, acá, en este caso acá, que es un músculo en forma de cinta que se extiende del borde orbitario inferior al labio superior, tiene como inserción el reborde infraorbitario de sus fibras y se dirige hacia abajo y adentro, insertándose en la cara profunda del labio superior. Este tiene como acción elevar la porción media del labio superior. Siguiente tenemos el canino, el músculo canino, que este es el encargado de, no lo vemos en la imagen, pero este es el encargado de elevar el ángulo de la boca del músculo cuadrilátero situado en la fosa canina, tiene como inserción el agujero infraorbitario y se inserta en la cara profunda de la piel y de la mucosa de la región de las comisuras y tiene como acción contraer, levantar y llevar hacia adentro la comisura labial, que son estos. Tenemos el cigomático mayor, que es este que se encuentra acá, que es una pequeña cinta muscular que se extiende desde la región molar a la piel del labio superior y tiene como inserción la parte inferior de la cara interna del hueso, que lo vemos acá, y tiene como, se dirige hacia abajo y hacia adelante la cara profunda de la piel del labio superior, como vemos en este caso. Tiene como acción atraer hacia arriba y hacia afuera la parte medial del labio superior. Y tenemos el cigomático mayor, que es este de acá, es un músculo de igual forma en forma de cinta y se extiende oblicuamente desde el pómulo hasta la región molar por fuera del cigomático menor a la comisura labial y tiene como inserciones en la cara de la parte inferior, en la cara externa del hueso molar y se dirige hacia abajo y adelante hasta llegar a la comisura de los labios y termina en su cara profunda. Tiene como acción tirar hacia arriba y afuera la comisura de los labios, igual que el cigomático menor. Tenemos el risorio, que es este que encontramos acá, que es un músculo pequeño, triangular, delgado, que tiene como inserciones el platisma y la fascia del macetero
Y tenemos en la región parotidia que se inserta en la comisura labial, que lo vemos acá, y tiene como acción atraer hacia atrás la comisura bucal cuando los dos músculos se contraen a la vez y se aumentan el diámetro transversal de la boca, disposición que caracteriza la sonrisa. Este es el encargado del poder sonreír. Tenemos el músculo triangular de los labios, que es este de acá, o depresores, que son estos de acá, que los encontramos, bueno, que son músculos anchos y delgados y se extienden del maxilar inferior, que lo vemos acá, hasta la comisura de los labios, que lo vemos acá, que es la inserción. Tiene como inserción la línea oblicua externa del maxilar inferior y se inserta en la comisura labial. De igual forma, tiene como acción bajar la comisura de los labios, que en este caso expresaría la tristeza, y también el disgusto y el cansancio, que estos son los músculos de la expresión facial. Tenemos el músculo cuadrado, que son estos que se encuentran acá, o mentonianos, y tienen inserción en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar y se dirigen hacia arriba y adentro para insertarse en la piel del labio, como vemos acá, en el labio inferior. Tiene como acción doblar hacia afuera el labio inferior y lo dirige hacia abajo y afuera, de ahí su nombre de depresor del labio inferior. También tenemos el músculo especializado, el músculo oblicuo de la boca, que es el músculo especializado para poder abrir y cerrar la boca. Bueno, a continuación vamos a ver el músculo ovicular de la boca, que es este que se encuentra alrededor. Este músculo es el único que es capaz de cerrar y abrir la boca. De igual forma vamos a encontrar el músculo elevador del labio superior, que es este que encontramos acá. Y vamos a encontrar también el músculo agórnico mayor, que es este que está acá. Y el músculo agórnico menor, que es el que se encuentra acá. También vamos a encontrar los músculos depresores, tanto del labio inferior, que son estos que se encuentran acá, como el depresor del ángulo de la boca, que es este que se encuentra acá, que en este caso sería este. También vamos a encontrar las comisuras labiales y el músculo, pues como dije anteriormente, el oblicular de la boca. Y también vamos a encontrar el músculo bocinador, que es este que encontramos acá, que comparte en la parte compacta de la mejilla. Bueno, la inervación de la cavidad bucal. La inervación sensitiva del paladar blando proviene de los nervios palatinos, dos menores y uno mayor, originados del ganglio pterigopalatino. La inervación motora de los músculos del paladar recibe fibras de la raíz craneal del nervio accesorio, que llegan al vago a través de la rama medial del nervio accesorio. El único músculo que no recibe su inervación del plexo faríngeo es el músculo tensor del velo del paladar, que recibe ramos del nervio mandibular. Toda su inervación sensitiva está dada principalmente por la rama del nervio trigémino. La parte superior de la cavidad, comprendida por el paladar duro y los dientes superiores, está inervada por las ramas del nervio maxilar. Las partes inferiores, compuestas por y los dientes inferiores, está inervada por el nervio mandibular. La sensación del gusto proviene de los 2/3 anteriores de la lengua, que está dada por ramas del nervio facial. Las vías eferentes de las glándulas en la cavidad oral también están dadas por el nervio facial, distribuidas simultáneamente con ramas del nervio trigémino. Los músculos de la lengua están controlados por el nervio hipogloso, con excepción del músculo palatogloso, que está inervado por el nervio vago. Los músculos del paladar blando están inervados por el nervio vago, con excepción del músculo tensor del velo del paladar, controlado por una rama del nervio mandibular. El músculo biloioideo, que compone el verdadero piso de la cavidad, está inervada por el nervio mandibular.
Sensibilidad de los dientes. Bueno, sobre la sensibilidad de los dientes lo hablaremos por encima. Este es el nervio trigémino. Este nervio es de función mixta, tanto sensitiva como motora. Sensitivo para lo que conocemos como sensibilidad del cuero cabelludo y la cara. Y motora para la parte motora de los músculos de la masticación, que son los temporales, maceteros y trigoideos, mediales y laterales. Esta es la vía B2 o nervio maxilar y se encarga de la inervación de la zona alveodentaria superior. Y esta es la rama alveolar inferior, que es la rama mandibular B3. Y se encarga de la inervación de la alveodentaria inferior. Entonces, cuando aplico anestesia, lo que hago es ir a la última zona del último diente y realizo un bloqueo inyectando la anestesia en la zona mandibular para generar anestesia en la alveodentaria superior. Lo que hago es bloquear la zona del agujero incisivo. Estos procesos se realizarán cuando el paciente, en estos casos de odontología, se le realice endodoncias o alguna cirugía en esta zona. Siguiente. Bueno, glándulas salivales, inervación. Bueno, de la integración tenemos que tener en cuenta que el que controla la secreción de la salida de las glándulas submandibulares y sublinguales es el nervio facial. Y el que controla la secreción de la salida de la glándula parótida es el nervio glosofaríngeo. Los dos se conectan en la zona baja del tronco encefálico y también en la zona del bulbo raquídeo en un centro. Recuerden que los centros son acúmulos de neuronas. Un centro que se conoce como núcleo salivatorio. Entonces, eso puede tener estímulos visuales, auditivos y sobre todo olfatorios, los cuales pueden iniciar la secreción hacia ese punto. Entonces, siguiendo con el tema, pues ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación de la cavidad oral. Pues primeramente vamos a hablar de lo que es la irrigación del labio, el cual pues se va a encontrar irrigado por lo que es la arteria labial superior y lo que es la arteria labial inferior. Siguiendo con esto, pues vamos a encontrar lo que es la irrigación de la mejilla, el cual pues se va a encontrar irrigado por lo que es la arteria facial, de la cual pues de esta se va a originar lo que es las arterias labiales y lo que es la arteria angular. Siguiendo con este, pues vamos a ver la arteria temporal superficial, de la cual pues podemos observar que de este se va a originar lo que es la arteria transversal de la cara. Por último, vamos a encontrar lo que es la arteria maxilar, de la cual pues se va a originar lo que es la arteria bucal y la arteria infraorbitaria. Por último, vamos a encontrar lo que es la irrigación del paladar, el cual pues se va a encontrar irrigado por lo que es la arteria facial, de la cual pues se va a originar lo que es la arteria palatina ascendente y la arteria amigdalina, de la cual pues se va a encontrar en el polo inferior de la amígdala. Siguiendo con esto, pues vamos a encontrar lo que es la arteria maxilar, de la cual pues se orina lo que es la arteria palatina ya descendente y lo que es la arteria nasopalatina. Ahora seguiremos hablando de la lengua, el cual iniciaremos diciendo de que pues es un órgano muscular impar, móvil, que va a estar revestido por mucosa. Esta pues es una estructura muscular de forma triangular, donde su vértice se encuentra dirigido anteriormente y se soporta justo detrás de los dientes incisivos. Este pues presenta lo que es un cuerpo y una raíz, en donde pues el cuerpo es la parte móvil y la raíz va a corresponder a la parte fija de la lengua. Entonces, en el cuerpo lingual, pues vamos a encontrar lo que es la lengua faringea, donde se encuentran las admítalas linguales y la lengua oral. Este, pues, va a ser un epitelio escamoso poliestratificado sin queratinizar. En su estructura fibrosa, pues, vamos a encontrar la apeneurosis lingual, la cual, pues, es una membrana hioglosa que se inserta en el hioides. Luego, vamos a encontrar lo que son las papilas linguales, las cuales pues van a ser un conjunto de receptores sensoriales o también pueden ser llamados como receptores gustativos. Siguiendo, vamos a encontrar la cara ventral, en la cual pues
vamos a ver lo que es una capa submucosa que va a estar constituida de tejido conectivo laxo. Y es donde se alojan los botones gustativos intraespinales, los cuales pues van a ser encargados de la recepción de estímulos gustativos. Entonces, en esta parte pues vamos a encontrar las glándulas salivares linguales y las venas raninas, las cuales pues van a estar situadas a ambos lados del frenillo de la lengua. Estas pues se pueden ver bajo la mucosa como líneas de tono azulado, las cuales se dirigen de adelante hacia atrás acompañadas del nervio hipogloso mayor. Luego tenemos lo que es el frenillo lingual, el cual pues es un pliegue vertical de mucosa que une por su centro la parte delantera de la lengua al suelo de la boca. Siguiendo, pues vamos a hablar de lo que son las papilas linguales o también pues pueden ser llamadas como papilas gustativas, las cuales pues contienen células receptoras capaces de detectar determinados estímulos que enviarán al cerebro. Tenemos que en función del tipo de alimento de su sensación química, pues se activarán unas papilas u otras, enviando al cerebro la sensación correspondiente. Entonces, pues cabe recalcar o mencionar de que los seres humanos tenemos alrededor de 10.000 papilas gustativas y estas pues se regeneran cada 2 meses aproximadamente. Tenemos pues para las personas que tienen como malos hábitos como practicar lo que es el tabaquismo, pues puede reducir ya la cantidad de estos. De este modo pues existe lo que es una pérdida del sentido de gusto. Entonces, siguiendo pues tenemos de que las papilas se ubican ya según lo que es su tamaño y función. Entonces, primeramente vamos a ver los que son las papilas filiformes, las cuales pues van a ser pequeñas protuberancias que en forma de hilo emergen lo que es la superficie del epitelio de la lengua. Estas pues son estructuras queratinosas que cubren densamente toda la parte anterior de la superficie dorsal de la lengua. Estas pues se extienden desde el surco terminal hasta la punta de la lengua. Están agrupadas, densamente paquetadas en el eje central y son más escasas hasta los bordes laterales. Esas pues son las más numerosas y las únicas que no van a contener lo que son células sensoriales. Estas se encuentran dispuestas en forma bastante regular en filas paralelas al surco central de la lengua, principalmente en el centro y la parte posterior. Estas pues antes se identificaban a las papilas filiformes como la receptora de los sabores salado y ácido, pero pues hoy en día se les ha atribuido una función táctil y térmica en toda la superficie de la lengua. Es decir, estas van a ser las encargadas, más que todo, de detectar lo que es la textura, el tamaño, la consistencia, la viscosidad y la temperatura de las partículas de los alimentos. Además, estas pues por su rugosidad, esto pues como un recubrimiento abrasivo de toda la superficie lingual. Estas pues ayudando a despedazar la comida en pedazos pequeños fáciles de disolver. Siguiente vamos a encontrar lo que son las papilas fungiformes, las cuales pues son estructuras elevadas que sobresalen de la superficie visual con una forma característica de un hongo. Estas pues presentan un diámetro de hasta 15 milímetros y pues estas son visibles al ojo humano. Tenemos de que existen de 200 a 400 papilas filiformes diseminadas en toda la lengua, aunque pues estas se encuentran densamente agrupadas en la zona lingual anterior, en la punta y hacia los lados en la llamada V lingual. Tenemos de que el 87% de estas papilas se localizan aproximadamente 2 centímetros de la lengua de la punta de la lengua y siendo muy escasas ya en la parte posterior. Tenemos de que pues estas papilas contienen células receptoras sensibles al gusto, las cuales forman las estructuras que componen los botones gustativos en la superficie de la papila. Estas pues representan el verdadero órgano del gusto y son las más fáciles de diferenciar y se utilizan normalmente para percibir el sabor dulce. Siguiendo, vamos a encontrar los que son las papilas foliadas, las cuales pues son una serie de pequeñas elevaciones que en forma de pliegues paralelos de mucosa, pues se presentan en los bordes de la lengua a nivel de la unión de su cuerpo con la raíz. En el humano, pues se encuentran 4 o 5 pliegues verticales de tamaño y forma variable.
Estas pues están cubiertas de epitelio, estas también carecen de queratina y por lo tanto pues son más blandas que el resto de las papilas. Estas pues tienen gran cantidad de papilas gustativas, a veces parecen pequeñas y discretas y ya en otras veces son prominentes. Eh, en el humano pues tienen un promedio de 20 papilas foliadas, cada una de las cuales tiene cientos de papilas gustativas embebidas en la superficie. Tenemos de que estas papilas van a estar involucradas en la sensación del gusto, estas pues están menos desarrolladas que el resto y van a percibir lo que es el sabor salado. Por último, vamos a encontrar las papilas circunvaladas o también llamadas como caliciformes, las cuales se encuentran ubicadas en la parte posterior de la lengua, donde empieza la garganta. Esas pues van a ser las encargadas de percibir el sabor amargo y están colocadas en una depresión semejante a un cáliz y pues se saca lo que es su nombre. Siguiendo pues vamos a hablar de los músculos de la lengua, las cuales pues son intrínsecos y en extrínsecos. En los intrínsecos vamos a encontrar lo que es el músculo longitudinal inferior, el cual pues es un músculo que se encuentra en la parte inferior de la lengua. Este pues se inserta en las astas menores del hioides por delante en la mucosa de la punta de la lengua. Este pues lo inerva el nervio hipogloso y lingual. Y ese pues es el depresor y retractor de la punta de la lengua. Siguiendo vamos a encontrar el músculo longitudinal superior, el cual pues es un músculo par situado en la cara dorsal de la lengua. Este pues es un músculo aplanado que va a estar inervado por el nervio hipogloso y va desde la epiglotis y el hueso hioides por toda la cara dorsal de la lengua. Siguiendo vamos a encontrar el músculo transverso de la lengua, el cual pues es un músculo par constituido por una serie de fascículos transversales. Este pues se inserta por dentro en el tabique lingual, por fuera en los bordes de la lengua. Este pues lo inerva el nervio hipogloso y tiene como acción disminuir el diámetro transversal de la lengua. Por último, de los intrínsecos vamos a encontrar el músculo vertical, el cual pues es un músculo par que atraviesa la lengua desde el dorso hasta la cara inferior. Este va a estar formado por fibras verticales que se encuentra bajo el dorso de la lengua y va a estar inervado por el nervio hipogloso. Este tiene dirección paralela al tabique lingual, pasando entre las fibras de los otros músculos y este pues están a la lengua. Siguiendo vamos a encontrar los extrínsecos, donde vamos a empezar con lo que es el músculo estilogloso. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, el cual pues este músculo se origina en el proceso etiloide del hueso y se inserta en el lado de la lengua y su inervación motora es a través del nervio hipogloso. Como función tiene que retracta y eleva la lengua. Siguiendo vamos a encontrar lo que es el músculo palatogloso, como lo podemos ver aquí, que es un músculo par pequeño y delgado. Este pues, músculo palatino estrecho con forma de crecimiento, de creciente. Este pues constituye lo que es la columna anterior de las fauces. Este se origina de la aponeurosis palatina del paladar blando. Su inserción proximal es por la aponeurosis del velo del paladar y su inserción distal por las caras laterales de la lengua. Su inervación va a estar dada por el nervio vago a través del faringeo y tiene como acción elevar la porción posterior de la lengua y deprime lo que es el paladar blanco. Siguiendo, vamos a encontrar lo que es el músculo hiogloso, el cual pues es un músculo par voluminoso triangular de vértice anterior. Este pues lo inerva el nervio higloso, además va a estar irrigado por la arteria lingual. Y por último, en los extrínsecos vamos a encontrar el músculo geniogloso, como lo podemos ver acá, el cual pues es un músculo extrínseco de la lengua que tiene forma de abanico y crea la mayor parte del volumen de la lengua. Este pues va a estar inervado por el nodo hipogloso, además es irrigado por la lingual. Siguiendo vamos a hablar de la irrigación de la lengua,
el cual pues la irrigación proviene de la arteria lingual, que es una arteria que se origina como rama colateral de la arteria carótida externa, aproximadamente en la asta mayor del hueso dioides. Este pues va a estar entre el hiogloso y el geniocloso, como lo podemos ver acá, la arteria carótida externa y lo que es la arteria lingual. Siguiendo también vamos a encontrar lo que es la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. Podemos ver la arteria sublingual y lo que es la arteria profunda de la lengua. Siguiendo vamos a hablar de las venas. La vena lingual es la principal que drena en la vena yugular interna medio del tronco tirolinguofaringeo facial. Pues también vamos a encontrar lo que es la vena lingual profunda, las venas linguales dorsales, la vena sublingual y la vena satélite del nervio hipogloso. Vamos a seguir con el sistema linfático, el cual pues va a estar dividido en central, marginal y posterior. Donde en central se va a encontrar el submentoniano, el marginal submandibulares y posterior cervical superior, que podemos ver el submentoniano, el mandibular y el central superior. Siguiendo, pues vamos a hablar de la inervación motora, sensitiva y sensorial. Entonces, en 2/3 anteriores vamos a encontrar el sensitivo, que va a estar por el nervio lingual, y el sensorial por el facial. En 1/3 posterior, el sensitivo y el sensorial va a estar inervado por el glosofaringeo y el vago por la valécula. La inervación motora va a estar por el hipogloso. Gracias. Lo que es la lengua, el cual pues va a ser un órgano muscular impar, móvil y revestido por mucosa, en donde pues va a tener lo que es un cuerpo, que es la porción móvil, y una raíz que corresponde a la porción inmóvil. De lo que es el cuerpo lingual, vamos a hablar sobre la cara dorsal, en donde pues vamos a encontrar lo que es la lengua oral y la lengua faringea, o sea, la porción oral y la porción faringea. Entonces, pues podemos decir que este va a ser compuesto por un epitelio escamoso poliestratificado sin queratinizar. En este vamos a encontrar lo que es la aponeurosis lingual, la cual pues va a ser una hoja fibrosa que se va a encontrar entre los músculos y la mucosa de la lengua. Al igual también vamos a encontrar lo que son las papilas linguales, o también conocidas como papilas gustativas. Ya hablando de las papilas linguales, pues vamos a encontrar las papilas caliciformes en esta parte de acá, las fungiformes en la punta de la lengua, las foliadas en los lados de la lengua, y ya en las filiformes lo que es en la parte dorsal de la lengua. Refiriéndonos a la inervación de la lengua, pues vamos a encontrar que por acá se va a inervar lo que es el nervio vago. En esta parte acá inferior vamos a encontrar lo que es el nervio glosofaringeo, al igual que en esta parte de acá. En esta parte de acá va a pasar lo que es el nervio lingual y acá lo que es el nervio facial. Ahora vamos a seguir con la cara ventral, en la cual pues vamos a encontrar una capa submucosa, la cual va a estar constituida por glándulas salivales linguales y por venas raninas, las cuales pues se van a encontrar en ambos lados de lo que es el frenillo lingual, como lo podemos observar acá.